Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera invitarlos a que busquen en sus Biblias, en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Sentí en mi corazón hoy compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Percepción Profética. Y está basado principalmente en algunas cosas que son mencionadas en el mensaje Jesucristo, el misterio de Dios revelado. Así que vamos a tratar de desarrollar este tema con la ayuda del Señor. ¿Cuántos tienen hambre por la palabra en esta mañana? Uy, no hay apetito. ¿Cuántos tienen hambre por la palabra en esta mañana? Muy bien, gloria a Dios, muy bien. Algunas veces, y nos gozamos en las alabanzas, pero algunas veces echamos toda, como decía un amigo mío, toda la carnita en el asador, ¿verdad? Todo el esfuerzo, y luego como que nos queremos relajar, cuando viene la parte más importante, que debe atrapar nuestra atención, el tiempo de la palabra. Muy bien, Daniel 12, vamos a leer del verso 3 al verso 10. Daniel 12, del verso 3 al verso 10, dice de la siguiente forma. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, ¿hasta cuándo dice? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso nos da una pista, ¿verdad? Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hasta allí. Vamos a venir en oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos ante ti, Señor, con gran reverencia, Padre, a pedirte tu gracia. Hace unos minutos ahí atrás en la oficina yo te estaba invitando y clamando que tú tomaras este lugar, Padre, que tú vinieras aquí a la plataforma y que sea tu Espíritu Santo el que hable la palabra. Yo quiero vaciarme, yo quiero desaparecer, Padre. Yo solamente quiero que la palabra fluya a través de nuestros corazones por medio del poder de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, en la manifestación de la palabra viviente. Creemos que tú, Señor, hablas tu palabra y que tu palabra produce un efecto. Que si tú hablas, Padre, ¿quién se puede oponer? ¿Quién puede no obedecer, Padre? Aquí estamos, sujetos, Señor, a tu Espíritu Santo, hambrientos y necesitados de lo que tú quieres hacer en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada hermano, a cada hermana, a los hermanos que están también en el puesto del deber en los diferentes lugares, no solamente nuestros hermanos que ministran la palabra, pero también hermanos compañeros de batalla, Señor, cada pastor en sus iglesias. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú esfuerces a tu pueblo, que tú esfuerces a tus ministros, que tu Espíritu Santo, Señor, saque adelante a tu pueblo, Señor, y que logremos cumplir con la tarea que nos ha sido impuesta en esta mañana. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, este texto de Daniel nos dice muchas cosas muy interesantes. Creemos que hay un tema en el cual vamos a ver cómo se acelera el tiempo del fin. Dice la palabra de Dios que los días serían acortados. Ese acortamiento de los días no es solamente una percepción del tiempo, también tiene que ver
con una obra una obra rápida que va a ser hecha. ¿Sabían ustedes que, hablando de introducción, desarrollo y clímax de una historia, el ministerio de Jesucristo, el ministerio de Jesús, cumplió en las últimas 24 horas de su vida, antes de morir en el Calvario, cumplió aproximadamente como un 70% de las profecías mesiánicas? Es decir, que hubo cumplimientos. El ministerio de Jesús estuvo basado en visiones y profecías, y por eso el Evangelio de Mateo es muy enfático en decir, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esa frase aparece muchas veces mostrando el cumplimiento de la palabra. Cristo vino a cumplir la palabra. Pero aunque él cumplió muchas citas de la palabra a lo largo de su vida, las últimas 24 horas tuvieron un auge, un aumento, un incremento. En las últimas 24 horas, 70% de las profecías bíblicas fueron cumplidas. Y así yo creo que esta iglesia del tiempo del fin, esta novia, también se aproxima a un desenlace. Y queremos hablar un poco de eso. Creemos en Dios, ¿verdad que sí? Cuando digo creemos en Dios, no quiero que me malentiendan, porque Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo también lo cree y tiembla. Así que más que un creer en Dios, le creemos a Él. Creemos que Él está, que lo que Él ha dicho es verdad. Confiamos en Él. Creemos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Creemos que Dios sabe lo que hace, y cada cosa que Él permite tiene un propósito, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Él tiene un plan que encerró bajo llave en revelación. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 9. En Efesios 1:9 vamos a encontrar los versos 9 y 10, algo que nos deja leer entre líneas cómo trabaja Dios. ¿Sabían ustedes que cuando el diablo tienta a Jesús en el monte de la cuarentena, él está nada más tanteando? Si eres hijo de Dios, haz esto o haz aquello. El diablo no tiene revelación. El diablo es muy sabio, él tiene mucho conocimiento, pero el diablo no tiene revelación. Por lo tanto, él anda a ciegas en el tema del misterio de Dios. En Efesios 1:9 dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, como quien dice, porque a él lo quiso así. Según su beneplácito. ¿De qué? ¿Qué fue lo que hizo según él quería? Darnos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio para muchos. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Quiero que piense un momento en esa frase. ¿Qué significa proponerse en sí mismo? El cual se había propuesto en sí mismo. Que dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. O sea, de reunir, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Lo encerró todo en Cristo. El misterio de Dios está encerrado en Cristo. Ahora, lo que estamos viendo es que Dios se había propuesto en sí mismo. Como quien dice, tengo un plan, pero no se lo voy a decir a nadie. Estoy pensando algo, pero no lo voy a conversar, no me voy a delatar. El diablo no sabe nada de esto porque esto está encerrado bajo revelación. Ahora, eso quiere decir que para nosotros, entendiendo que Dios tiene un plan, que Dios sabe lo que está haciendo y que Él tiene un propósito escondido bajo revelación, no tiene sentido cuestionarnos por qué Él hace lo que hace. Por ejemplo, una de las grandes preguntas, si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué permitió que Eva se encontrara con la serpiente y que se diera esa situación? Bueno, una respuesta que siempre nos gusta traer, pero no es el tema de hoy, pero vale la pena mencionarla, es lo que dice la palabra del Señor. Lo que hemos hablado en otras cosas, de cómo la palabra muestra que en Dios había atributos. Y hoy hablaremos mucho de los atributos de Dios. En Dios había un atributo de ser un sanador. Levante la mano, ¿quién ha sido sanado por el Señor alguna vez? Testificamos, ¿verdad? El poder de Dios lo conocemos. Bueno, en Dios había un atributo de ser un sanador.
Pero ¿cómo podría Dios manifestar su atributo de ser un sanador a menos que hubiera alguien que estuviera enfermo? Tenía que haber alguien enfermo para poder sanarlo y así mostrar que Él es un sanador. ¿Cómo podría Dios manifestar un atributo de ser un salvador a menos que hubiera alguien que estuviera perdido? Así que en estas cosas, Él quería mostrar su atributo de paternidad. En Él había una paternidad. Él quería mostrar un amor, una paternidad, un cuidado. ¿Cómo podría Él manifestarlo a menos que hubiera un hijo a quien cuidar? Estamos dando gracias al Señor que Dios está guardando y ayudando a Samantha. Esperamos que en el proceso salga bien, ¿verdad? Pero creo que en esta experiencia Samantha ha tenido que ver a papá y a mamá ahí con ellos, ¿verdad? Y seguramente algunos de los abuelos, ahí hay atributos que están listos, que despiertan ante la necesidad de cuidado. Bueno, eso es Dios, exactamente. La niña no hubiera podido ver, tal vez, a su papá en acción en un atributo de cuidarla o de visitarla en un hospital, a menos que se hubiera dado una situación así. Ahora ella tiene un recuerdo. Ella vio a su mamá, vio a su papá. Recuerda eso. Sencillamente lo que estamos diciendo es que no hubiera habido ocasión a menos que de demostrar y de corroborar lo que es Dios, la esencia de lo que es Dios, a menos que estas cosas se hubieran dado como se dieron. Así que le repito, no tiene sentido cuestionarnos del por qué. Y en vez de perder el tiempo preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió? Es ¿para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde me quiere llevar el Señor con esto? ¿Recuerdan ustedes a Job? La palabra de Dios dice que Job fue probado como pocos hombres han sido probados. Su hacienda destruida, su riqueza robada, sus hijos muertos, su esposa lo abandona, su cuerpo se llena de una sarna. ¿Qué no le pasó a Job? Y al final de ese momento, no al final de la prueba, sino al final de este proceso de malas noticias, Job termina diciendo, dice la palabra de Dios, y en todo esto, Job no halló despropósito en Dios. Job dijo, estas cosas tienen un propósito y yo confío en Él. Yo sé que mi Redentor vive, yo confío en Él. Yo sé que Él sabe lo que está haciendo. Ahora, cuando Dios, hablábamos de ese ejemplo de por qué hizo a Eva presentándola, y esta palabra es una palabra fea, una palabra fuerte, pero quiero usarla para poder justificar el resto de la prédica. Eva se presentó como un subproducto y no como parte de la creación original. Quiero que entiendan que cuando Dios hizo al hombre en Génesis 1, 27, 26, 27 en adelante, lo hizo varón y hembra. Ahí estaba ella en la creación original. Pero esa creación ese es un hombre espíritu. El hombre no había sido formado, ¿verdad? Pero cuando Dios forma todas las cosas, forma al hombre, forma a los animales, forma todas las cosas, ella no es formada del polvo de la tierra como fue formado él. Ella es sacada del costado y eso también es parte del plan de Dios. Ella no es, la formación de su cuerpo no pertenece a la creación original, sino que es un producto, un subproducto que sale de Adán. Ahora, ese subproducto, quiero verlo como un derivado de Dios, es un producto en proceso. Y nosotros confiamos en el proceso de Dios. Sabemos que la Escritura nos dice, para que vayamos preparando el terreno del tema de esta mañana, en Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que cree en el hombre, ¿verdad? Lo sabemos. Y yo creo en aquellas personas que teniendo el atributo de Dios en su tiempo y bajo la mano de Dios, se manifestarán como imágenes vivientes de Dios. Los hijos de Dios restaurados. Maldito el hombre que cree en el hombre, pero hay algunas personas portadoras de un atributo de Dios que va a tener que manifestarse. Traen los genes de Dios. La genética de Dios está en ellos y ellos van a manifestar algo que Dios tiene ordenado en el momento, en su sazón, exactamente. Quizás estas personas en algún tiempo, en lo que yo llamo la infancia de la fe, se rebelaron, o en la adolescencia de la fe anduvieron rebeldes, contrarios, pero ha llegado el tiempo en que eso debe cambiar.
Vaya conmigo al libro de Gálatas, en el capítulo 4. Ustedes saben quién es nuestro ejemplo por excelencia. Jesucristo es nuestro ejemplo, amén. Jesucristo es nuestro ejemplo. Y muchas cosas que vemos en él están ahí para mostrarnos el proceso que Dios quiere hacer en nosotros. En Gálatas capítulo 4, verso 4, es más, vale la pena que leamos también el verso 1. Vamos a leer un poquito más. Porque yo tengo aquí en mi nota Gálatas 4:4, pero vale la pena que hagamos mención de Gálatas 4:1. Ajá. Vea lo que dice Gálatas 4:1 para ir englobando un tema más amplio. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Tenga su Biblia abierta un momento. Póngame atención. Entre tanto que el heredero es niño, es exactamente igual que un esclavo. ¿Por qué? Porque él no tiene decisión propia. Él no puede decidir, otros deciden por él. Entonces, no importa que él sea el señor heredero de todas las cosas, de toda la finca, de la hacienda, de los carros. Ese niño no puede agarrar las llaves del carro e irse a pasear a Grecia Centro. No puede. No tiene licencia, no tiene conocimiento. Hay un montón de cosas que le hacen falta para poder ejercer dominio sobre la heredad. ¿Comprenden? Así que esto nos está diciendo que hay una infancia de la fe. Hay un momento en el cual tú te rebelas porque quieres hacer las cosas de esta forma, pero como que Dios no te lo permite. Y entonces dice el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora sí, entramos en el tema. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿recuerdan lo que leímos en Efesios? ¿No que Dios reunió todas las cosas en Cristo? ¿Cuándo? En el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es para que digan, para que no pongan en Cristo una condición especial. Claro, como Él es Dios hecho carne, Él podía hacer lo que Él quería. No, Él se sujetó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nació, dice que nació de mujer, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otra parte, en Corintios dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de carne y sangre. El verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El problema está para un heredero en ser niño. El heredero tiene derechos de nacimiento. Es dueño de cosas solamente por haber nacido de ese linaje. Y si usted es un hijo de Dios, usted es dueño de promesas. Solamente por haber nacido hijo de Dios. Pero puede ser que usted en su momento de vida que está viviendo, usted sea un niño en las cosas de Dios. Y entonces, Dios quiere bendecirte, pero no puedes tomar y hacer lo que tú quieres porque no has madurado todavía. Y Dios nos está invitando a que maduremos. Ya vamos a hablar un poco de eso. La manera provista por Dios no solo fue enviar un mensaje para el tiempo del fin, porque quiero preguntarles, y lo digo también porque tenemos hermanos que nos visitan. Quiero preguntarles, ¿cuántos han oído hablar de lo que dice San Juan 17? De que Cristo oró que todos fuéramos una cosa. ¿Le parece a usted que la iglesia, y cuando digo la iglesia estoy hablando de las iglesias, ¿verdad? ¿Le parece a usted que la iglesia es uno? No, ¿verdad? Hay grandes disputas, hay grandes brechas que se han abierto en los credos religiosos. Unos creen de una forma y otros creen de otra. En Efesios capítulo 4, la palabra del Señor nos dice, un Dios, un bautismo, una fe. En Efesios 4 se nos habla de que tiene que haber, que la iglesia tiene un Señor y un Dios sobre todos. Una fe, un bautismo. Pero hay muchas clases de fe, hay diferentes tipos de bautismo, hay diferentes doctrinas en diferentes iglesias.
Así que si el requisito es que va a haber una iglesia preparada para la venida del Señor, pudiéramos decir, viendo el escenario religioso del mundo, ¿quién no ve, podemos notar que la iglesia no está lista? Y tiene que estarlo porque estamos próximos al fin. Lo digo porque eso nos da a entender que Dios tenía que hacer algo para que la iglesia pudiera prepararse antes de su segunda venida. Y ese prepararse, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios envió un mensaje en el tiempo del fin, un mensaje de restauración para restaurar el corazón de los hijos a la fe de los padres. ¿Por qué? Porque la iglesia Omega, hablando de que Él es el alfa y la omega, la iglesia Omega va a tener las mismas características de la iglesia alfa. Es una iglesia, no son muchas iglesias, es una iglesia. Habiendo dicho eso, entonces, entendemos que Dios envió un mensaje, usó un mensajero, pero la parte importante de la prédica de esta mañana es que Dios ordenó para este tiempo un pueblo con oído especial. Recuerden, el nombre de este mensaje es percepción profética. ¿De dónde se sacó el hermano Eric esa palabrilla de percepción profética? Bueno, de una cita del mensaje, la revelación de Jesucristo. Oiga lo que dice el párrafo 21. Voy a leerles, es un párrafo, preste mucha atención, por favor. Dice, recordará usted que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación. ¿Cuántos creen que es obra del Espíritu Santo? El hombre no puede hacer nada. Obtendremos revelación o nos pasará por alto. Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será solamente estudio y pensamiento natural lo que hará que este libro sea real. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. Se necesitará la habilidad de poder oír de Dios. Se necesitará instrucción sobrenatural y no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien. Pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu o nunca será claro. ¿Cómo necesitamos oír de Dios y abrir nuestros corazones y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender? Porque Daniel dijo, yo oí, mas no entendí. Pero no era Daniel no tenía culpa en eso, no era el tiempo. Eso estaba reservado para el tiempo del fin. Dice, ¿cómo necesitamos oír de Dios y abrir nuestros corazones y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender? Como ya he dicho, este libro, Apocalipsis, es la consumación de las Escrituras. Aún está colocado correctamente en el canon de las Escrituras, al final. Ahora, usted puede entender por qué es que dice que todo aquel que lee y aún el que oye es bienaventurado. Es la revelación de Dios que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. Y usted puede ver por qué es que aquellos que le agreguen o le quitan serán condenados. Tendrá que ser así, porque ¿quién puede agregar o quitar de la revelación perfecta de Dios y vencer al enemigo? Así de sencillo así es de sencillo. No hay ningún otro poder tan prevaleciente como la revelación de la palabra. Ahora, antes de venir a nuestro siguiente punto, quiero explicar un poco. La palabra del Señor nos relata vamos a ver, encontramos en la palabra del Señor que los fariseos y los religiosos de su día rechazaron a Jesús. Ellos no pudieron reconocer que Él era el Mesías. Si hablamos de revelación, y se necesita revelación para reconocer el día y el mensaje que hay para ese día, si hablamos de revelación, entendemos que José y María
Zacarías y Elizabeth. Además de eso, los sabios del oriente, los pastorcillos, Simeón y Ana. Esa fue la iglesia que tuvo revelación en el día del nacimiento de Jesús. Al resto lo pasaron por alto, no se dieron cuenta del día que estaban viviendo. Los pastorcillos sí, porque les fue revelado, les fue avisado. Los sabios del oriente también, lo que llaman la tradición religiosa los reyes magos. Ellos sabían del nacimiento del rey. Pero cuando ellos vinieron y le dijeron a Herodes y a los sabios, a los escribas, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? No sabían nada, no estaban enterados. ¿A qué horas nació? Decían, no sabían. No estaban conectados con la revelación. Y por lo tanto les estaba escapando eso. Ahora, encontramos entonces que hay una percepción profética. El mensaje de esta mañana, el nombre completo es percepción profética. ¿Qué es y para qué nos fue dada? ¿Para qué nos es dada la percepción profética? Mientras que los fariseos señalaban a Jesús y le decían, tú eres un diablo, tú eres Belcebú. Había una mujercita en San Juan 4 que cuando él empezó a hablar con ella, en una conversación cotidiana, ¿me puedes dar un vaso de agua? No traes, si supieras el agua que yo tengo, me pedirías a mí. No te veo ni cantimplora, ni balde, ni tarro, ni vaso, ni nada. ¿De dónde vas a sacarla? Si tú supieras, mujer, quién te habla, tú le pedirías a él. Empiezan a hablar, ¿verdad? Dame de esa agua. Está bien, te voy a dar de esa agua. Ve y llama a tu marido, le dice. Te voy a dar del agua, así que ve y llama a tu marido. Y la mujer hace, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Como quien dice, es de otra. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer? Esta mujer le dijo, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Escuchen ustedes que ella captó algo. Cuando él le habló, él no tuvo que explicarle mucho. No tuvo que decirle, mira lo que dice Isaías 53, mira lo que dice Génesis 3, 15 y 16, mira lo que dice la simiente de la... No tuvo que hacer un desfile. Él habló y en ella algo se despertó. Algo reaccionó. Me parece que eres profeta. Y de niña en la escuelita dominical a mí me enseñaron que tenía que venir el gran profeta, el Mesías prometido. Mujer, yo soy el que habla contigo. Y esta mujer salió corriendo a anunciarlo. Había algo en ella que no tuvo problemas para escuchar a Jesús y para recibirlo. Entonces, tenemos esta señal. Esta mujer samaritana logró reconocer a Jesús como el gran profeta que había que venir, el Mesías que había de venir. No tuvo problema en recibirlo, salió corriendo, no lo cuestionó, no cuestionó por qué vino de esta manera. Cuando los fariseos tenían 1.000.000 de preguntas, ellos tenían una cierta lógica religiosa que les decía, tiene que ser de esta forma. Pero esta mujer estaba capacitada sobrenaturalmente para poder recibir la palabra de Dios sin problema. Eso es una ventaja, les cuento. Oír de Dios y saber que es Dios el que te está hablando. No tener dudas en el corazón. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, para comenzar, la palabra del Señor dice, si tú le dijeras a este monte, quítate, y no dudares en tu corazón, lo que digas será hecho. Ese es el poder de la fe. Restar toda sombra de duda sobre la palabra para que ella opere en la magnitud, en la plenitud de su poder. Y los milagros son hechos y lo sobrenatural de Dios aparece, sin duda alguna. Pero lo primero es lo primero. El primer paso, tienes que oír y creer. Si tú puedes oír y creer, entonces podrás oír y entender. Percepción profética implica ser un pueblo especial. Voy a decir esto. Ahorita vamos a leer una cita
En Hebreos 11, pueden ir buscando Hebreos 11. Ahorita vamos a citar una parte de Hebreos 11. Y quiero, antes de hablarles de Hebreos 11, les quiero hablar de Hebreos 5. Al final del capítulo 5 de Hebreos, que no lo vamos a leer, yo estoy tratando de no alargar mucho esto, ¿verdad? Entonces, al final de Hebreos 5, ustedes van a encontrar a San Pablo quejándose con sus oyentes. Le está diciendo acerca de esto, él les quiere hablar de Melquisedec. Melquisedec es el rey de paz, el rey de justicia. Él quiere hablarles de esa experiencia de quién fue Melquisedec, de cómo lo recibió Abraham y de cosas muy profundas y ricas en el espíritu. Pero les dice, acerca de esto, hay mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Será que es un tema para intelectuales, solamente para gente muy inteligente y muy estudiada? No. Dice, acerca de esto, tengo muchas cosas que decirlos y son difíciles de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, sois niños y ha llegado a tal punto que tenéis necesidad de leche. Y el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos bien desarrollados. Básicamente eso es lo que dice esa parte de Hebreos 5 al final y la primera parte, primeros 2 o 3 versículos de Hebreos 6. Hay un reclamo de Pablo diciendo, yo quiero decirles algo rico y profundo, pero no lo pueden recibir porque tienen necesidad de leche. Ahora, antes de entrar al siguiente texto, voy a pasar así rápidamente. ¿Cuántos recuerdan? Y ayúdenme a predicar. Entren en el espíritu de la palabra en esta mañana. La palabra de Dios testifica en varios lugares, pero se centra mucho en Apocalipsis 4, sobre 4 seres vivientes. Levante la mano, ¿quién ha escuchado hablar de esos seres vivientes? Ah, los conocen, muy bien. El primero era un león. El segundo era el buey, muy bien. El primero era un león, rostro como de león. No era un león, era un ser viviente que tenía rostro como de león. Estos 4 seres vivientes son los que custodian el trono de Dios. Lo más cerca al trono de Dios que hay son esos 4 seres vivientes. Y en Apocalipsis 6, por ejemplo, cuando se habla de el correr de los jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, en el correr, que es el correr del anticristo a lo largo de la historia de la iglesia, cuando vemos eso nos damos cuenta de que los que revelan la aparición de cada jinete, de cada caballo, es uno de esos seres. El león dijo, ven y mira, y apareció el jinete del caballo blanco. El buey habló y dijo, ven y mira, y apareció, cuando se abre el segundo sello, dice, ven y mira, y apareció el jinete en el caballo rojo. Cuando vino con el rostro de hombre, el ser viviente con rostro de hombre, dijo, se abrió el tercer sello y dijo, ven y mira, y apareció el caballo negro, el jinete con el caballo negro, que es el mismo jinete, nada más es un cambio de color. Estamos hablando de etapas en el misterio de la iniquidad, que no es mi tema y no me voy a meter en eso ya, porque si no, nos dan las 3 de la tarde aquí. Pero estoy tratando de mostrarles que así como el misterio de la iniquidad tuvo un desarrollo, el misterio de la piedad también tiene un desarrollo. Desde Cristo hasta este momento ha tenido un desarrollo. En cada edad, Dios siempre ha tenido un testigo del poder de Dios. En cada edad, Dios ha traído una declaración. Nunca ha habido una generación que no haya recibido testimonio de la palabra de Dios. Dios siempre ha tenido sus testigos. Y estos 4 seres vivientes representan como fases las edades o los tipos de pueblo, las características del pueblo que hubo en cada tiempo. En los tiempos de León, que fue el primer ser viviente, que es el tiempo de Pablo, que dice Efesios 1, que no soportas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los ha desenmascarado, los ha confrontado. Ese era Pablo. Pero luego viene otra etapa, los días del caballo rojo, Bermejo, rojo. Bermejo es rojo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que encontramos en la historia? Encontramos que vinieron los tiempos del Coliseo Romano. Los mártires escogieron morir por Cristo. ¿Qué hubiera pasado si esos valientes no hubieran escogido decir, sí, yo creo en Cristo? Si crees en Cristo, te matamos. Pues creo en Cristo. Y los mandaron a ser devorados por los leones.
Si ellos no se hubieran parado como se pararon, ustedes no tendrían Biblia hoy. Pero tenemos una Biblia y le damos la gloria al Señor porque hombres y mujeres valientes sacrificaron sus vidas para que la fe corriera todavía, siguiera adelante y llegara a nuestras manos. Nuestros hermanos dieron sus vidas. Ahora, ellos dieron sus vidas porque era necesario. Y ya van a ver por qué. Todavía no me he metido a mi cita de Hebreos 11. Nada más les estoy explicando. Entonces, vea. Me meto a era otra prédica, pero no lo es. Porque en Hebreos 5, San Pablo dice, sois niños, debiendo ser ya maestros, sois niños y tenéis necesidad de leche. Es el bebé el que ocupa leche. Usted le da a Sarita una chuleta y la enferma. No, al bebé se le da un alimento de bebé, ¿verdad? Pues vea qué interesante. Los 4 seres vivientes son el león, el buey, el hombre y el águila volando. El cuarto ser viviente es un águila volando, que pertenece al tiempo del fin. O sea, ubicados cronológicamente, el cuarto ser viviente, el águila volando, pertenece al tiempo del fin. Y representa también un profeta, porque los profetas eran tipificados como águilas de Dios. Pero entonces vean, les hago la pregunta. Un águila, perdón, el león cuando es cachorro, cuando es bebé, cuando es niño, ¿el león bebe leche o no bebe leche? Sí, bebe leche. Cuando el buey es un cachorro, un ternero, ¿bebe leche o no bebe leche? Lo hace también. Cuando el hombre es bebé, ¿bebe leche? También bebe leche. ¿El águila bebe leche? Ah, las águilas no beben leche. Las águilas comen carne. La única diferencia, porque hay que ser realistas, no es que el aguilucho, el pollito, va y le cae encima a una presa y la despedaza él mismo, sino que mamá águila toma la presa y la despedaza y machaca la carne con su pico y no sé cuánto lo han visto en algún documental, pero mamá águila le da de pico a pico al aguilucho, al bebé águila, le da de comer de pico a pico, pero él está comiendo carne, él está comiendo alimento sólido. Ese ser viviente está esa criatura está preparada para comer desde que es un bebé alimento sólido. Es una característica y Dios no se equivoca. Dios empezó en los días del león, continuó con el buey, siguió con el hombre y dejó al final al águila volando porque en el tiempo final habría un pueblo con una capacidad especial, que fue lo que leímos ahora, lo que le cité de la revelación de Jesucristo, un pueblo con percepción profética. Ahora sí, vayamos a Hebreos 11. Ustedes saben que el capítulo 11 de Hebreos es el salón de la fama de los héroes de la fe. Ahí se cuentan las grandes hazañas que hicieron los creyentes en el nombre de la fe, respaldados por Dios. Glorioso todo eso. En el verso 38 dice que 37 y 38 habla de que fueron perseguidos, aserrados, se escondieron en cuevas. Bueno, habla de todo el peregrinar de los hijos de Dios. Pero en el verso 39 dice algo bien conflictivo. Dice, y todos estos, ¿quiénes? Todos esos héroes de la fe. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué Dios hizo eso? No recibieron lo prometido. Devorados por leones, no recibieron lo prometido. Aserrados, perseguidos, apedreados, no recibieron lo prometido. Dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? No los oí bien, ¿para quién? Para nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y allí hay un propósito. Por eso aquellos supieron que tenían que morir para que el evangelio continuara, porque esto iba a llegar a un clímax. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, siendo literal con la escritura que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Esta novia del tiempo del fin, esta iglesia del tiempo del fin, ha recibido algo que antes no se tenía. No solamente un mensaje, no solamente un mensajero, pero ella viene capacitada con un oído especial, con percepción profética para poder captar
el misterio de Dios. Igual que la mujer sirofenicia, está bien estudiarlo, no hay nada de malo en eso, pero es alguien que en su corazón sabe que es Dios el que está hablando. Reconoce el lenguaje de la palabra. Ahora, en mi nota tengo anotado, para que cuando Dios mezcle todos estos ingredientes, el mensaje del tiempo del fin, el testimonio de poder del mensajero que él envió, y un pueblo con percepción profética para oír instrucción sobrenatural, completamente rendido al Espíritu para oír y entender. Estos ingredientes juntos, exactamente combinados por la mano de Dios, producirán una casta de creyentes con autoridad sobre el diablo. ¿Qué es percepción espiritual, percepción profética? Es la capacidad de ser instruido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. No tenemos nada en contra de estudiar un verso con otro, de estudiar con la mente natural, pero se necesita más que eso. Decía un famoso científico, Albert Einstein, decía, hay dos frases que cito, una no es de él, la otra sí. Él decía, locura es hacer las cosas siempre igual y esperar un resultado diferente. Si hacemos las cosas siempre igual, vamos a tener un resultado igual. Tiene que haber un cambio, tiene que intervenir. Hay un elemento sobrenatural que tiene que aparecer e intervenir para cambiar el resultado de la ecuación. Necesitamos que Él intervenga. Y si Dios no interviene, no, vamos a fracasar. Si Él no hace algo, vamos a fracasar. Así que Él lo hace. ¿Qué es percepción profética? Es un oído especial. Que fue, y esa iglesia, la novia del tiempo del fin, viene preparada para comer alimento sólido. No le tenemos que hacer papilla, ni puré, ni Gerber. Ellos vienen listos para comer de pico a pico. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Madre Águila nos está dando, el gran Jehová de los ejércitos nos está dando de pico a pico el alimento espiritual en su debido tiempo. La boca de Dios también habla de un profeta, porque cada profeta en cada edad fue la boca de Dios. Les voy a leer una segunda cita del mensaje de la revelación de Jesucristo. Párrafo 19. Dice, Él sabe, y esto es el para qué. Ya sabe usted qué es percepción profética. Es una capacidad que Dios ha puesto en un pueblo especial para poder oír y entender de Dios. Está claro, ¿verdad? No es difícil de comprender. Y por lo que estamos viendo, la forma en la que fue ordenada la escritura, entendemos que en el tiempo del águila volando, que es este tiempo, Dios envía un mensaje, Dios pone un mensajero, un profeta y trae un mensaje y hay un pueblo capacitado para poder escuchar y para poder captarlo. Como en los días de Jesús, mientras que los fariseos decían, Belcebú, ella decía, oh, me parece que eres profeta. Ella tenía un sentido especial. Vamos a hablar un poco de ese sentido especial. ¿Qué es lo que decía Pablo en Hebreos 5? El alimento sólido es para los que tienen los sentidos bien desarrollados. Muy bien. En esta cita del párrafo 19 dice, Él sabe, ese Él es el diablo, Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, este es un tema de identidad, y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores. ¿De dónde sale eso? De San Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y mayores que estas hará. Lo dijo Jesucristo. Muy bien. Entonces, y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Y ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios, discierne y resiste al espíritu del anticristo. ¿Para qué fue dado? Dice, Satanás estará sin poder ante ella. Ella
Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos para obtener poder sobre él allá en el desierto. Entonces, de alguna forma, estamos hablando de una evolución, de llegar a un clímax, de alcanzar un desarrollo. De alguna forma estamos entendiendo que esto no es, que esto tiene una evolución, un escalamiento. Estamos llegando a un clímax. Por ejemplo, hablando de esa palabrilla, evolución. Esa palabra, evolución, nos lleva a recordar lo que el hombre ha dicho, lo que la ciencia del hombre ha dicho respecto de la evolución. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que la vida empezó con un ser unicelular en el agua, en el mar, que empezó a multiplicar células y luego se convirtió en un molusco, en una criatura que se arrastraba y luego desarrolló en otra y luego cambió en otra y luego vinieron los primates y luego vino el chimpancé, y que nosotros somos, según la ciencia, primo hermanos del chimpancé. Eso es lo que piensan. Claro, usted póngale una transfusión de sangre de chimpancé a una persona y verá cómo se muere. No hay, o sea, hay un abismo. Sin embargo, sí tenemos que ver que el hombre tiene los pies como, la planta del pie del hombre es como la de los osos. Las manos es como la de los chimpancés. O sea, porque este cuerpo es un cuerpo animal. Ese es un cuerpo animal. Pero encontramos que entonces la ciencia ha malentendido algo. Ella habla de evolución. El profeta habló de evolución en las escalas de la creación. Él dijo que Dios empezó a hacer una forma de vida y luego hizo una forma de vida más alta y luego una más alta, luego tomó ese y hizo algo más evolucionado hasta que llegó a la forma de vida más alta, que era el hombre, en la que en esta historia de Génesis 1, el hombre llega a ser la parte más evolucionada y después de la creación, en lo que llamamos la formación, Génesis 1 habla de creación, Génesis 2 habla de formación. En lo que habla de formación, algo que estaba oculto se manifestó como un subproducto. Vea qué interesante. Ella aparece hasta el final. Y ella aparece no en la creación original, sino que sale del costado de Adán. Nosotros también, la novia de Jesucristo ha salido de su costado. Venimos del corazón, somos parte de él. Recuerden que cuando Dios hizo al hombre, varón y hembra lo hizo. En Génesis 5 dice, y llamó Dios al varón y a la mujer, lo llamó Adán. Ellos dos eran Adán. Eva es el nombre que recibe ella cuando se convierte en la madre de todos los vivientes. Es a partir de ahí que recibe ese nombre. Antes de eso nunca se le había dicho Eva. Fue a partir de ahí. Entonces, vean cómo tenemos entonces una evolución, no como la dice la ciencia, de que venimos del mono, sino una evolución en las escalas de la creación. Dios fue creando algo más grande, algo más grande, algo más grande, hasta que hizo algo conforme a su imagen y semejanza. Y Él viene y al final, cuando ha formado todas las cosas, él saca un misterio de Adán. Al final, saca lo que puede ser la puerta que se abre para que la serpiente haga lo que quería hacer. Y Dios no fue burlado, Dios no fue engañado, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ahora, esto está supuesto, perdón, voy a leer mi nota porque si no lo voy a decir mal. El profeta, han habido 3 evoluciones, tengo en mi nota. La evolución científica, perdón, la evolución según lo que dice la ciencia de los animales. Ahí hay una clase de evolución. Pero hay una evolución también científica. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que no sé, un 90% de los grandes descubrimientos y avances tecnológicos se dieron a partir de la segunda mitad del siglo XX? Es más lo que se avanzó en la segunda mitad del siglo XX que todo lo que se había avanzado en toda la humanidad antes. Ha habido un aceleramiento. Es lo que dice Daniel, la ciencia se aumentará. Entonces,
encontramos también una evolución en el conocimiento del hombre. Y hablo de una tercera evolución, el profeta habla de evolución en las escalas de la creación, en la que el hombre es la parte más evolucionada, y después de la creación, en la formación, algo que estaba oculto se manifestó como un subproducto. Pero ese subproducto está supuesto a completar el proceso de Dios. Y así, a su debido tiempo, y sobre todo por causa de la naturaleza, ese subproducto debe llegar a ser lo más evolucionado que ha visto este mundo, que los principados y potestades y poderes, todo lo más evolucionado que jamás ha sido visto. Hablando un poco de evolución. A mí me gusta ver mucho las cosas de la naturaleza, es muy bonito. Por ejemplo, la gente dice, vea cómo está la ciencia de que el hombre ha creado visión infrarroja. ¿De dónde lo sacó él? Los halcones tienen visión infrarroja para ver el rastro de calor de sus presas. Así que eso lo tomó el hombre más bien de lo que había hecho Dios. Vean el murciélago. Dicen que el hombre hizo un radar, un sonar. El que hizo el sonar fue Dios cuando hizo el murciélago. Y él tiene una capacidad, el murciélago es un ser muy avanzado porque es el único mamífero que vuela. Y tiene un sonar para poder volar en la oscuridad. Pero el hombre en la parte científica trajo un paralelo. El tiburón que puede oler una gota de sangre a no sé cuántos kilómetros, que tiene una especie de sonar también para poder captar lo que está a su alrededor. Y si nos ponemos a ver mucho de esto de la naturaleza, el hombre en la parte científica lo que ha hecho es redescubrir lo que ya estaba creado por Dios. Pero eso nos habla también de seres evolucionados. Vea cómo nos habla, de seres más sofisticados, con capacidades especiales. Vea usted un águila, la capacidad que tiene para sobrevolar por encima de las nubes a grandes alturas. Y la vista que ha desarrollado para poder ver cosas que se encuentran en la tierra. Todo eso está hablando. Ese es un evangelio que nos habla por medio de la naturaleza. Lo que estoy tratando de decirles, porque yo creo que la novia de Jesucristo será lo más evolucionado que podrá llegar a ver el hombre jamás. O la creación, o los principados, o las potestades, los arcángeles, no importa lo que sea, la cosa más evolucionada que llegará a ser vista por toda esta creación será ese subproducto que pasó por el proceso de Dios. La verdad es que yo no puedo confiar, hermanos, yo no puedo confiar en el hombre porque ha mostrado ser traicionero, inconstante, rebelde. Maldito el hombre que cree en el hombre, dice la palabra. Y a pesar de su mucho estudio y de todo el conocimiento y avance tecnológico obtenido, toda esa tecnología no lo ha hecho un mejor ser humano. Tenemos problemas más grandes. Hace poco escuché decir que la masa, el volumen de la masa de plástico que hay acumulada en la Tierra ya es mayor que poner a todos los seres vivientes juntos, a todo animal junto. O sea, la masa que compone eso ya sobrepasó el volumen de todos los seres vivientes juntos. Y ese plástico es el resultado del uso de tecnologías. Aprendimos a traer el mismo poder nuclear que le puede dar energía para su casa, para energía para muchas cosas, es el mismo poder nuclear que nos puede destruir, que puede destruir ciudades, poblaciones enteras. El hombre ha evolucionado en su conocimiento, pero no lo ha hecho un mejor hombre. Sencillamente ahora tiene la capacidad para destruirlo todo. Así que yo no puedo confiar en el hombre. Pero yo creo en el proceso de Dios y por ello yo tengo fe en sus hijos. No me malentiendan, no adorar al hombre. Yo adoro a Jesucristo y nada más que a Él. Pero yo creo en lo que Dios está haciendo. Los hijos de Dios se pueden extraviar, pueden cometer errores,
y van a pagar terribles consecuencias por las cosas que hayan hecho. Porque lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Pero el atributo de Dios en ellos despertará un día. Y entonces el hijo pródigo volverá en sí. Ustedes han notado esa parábola que el hijo pródigo se rebela contra su padre, se va, malgasta, desperdicia, vive perdidamente, dice la palabra. Pero hay un momento en el que él, cuando está deseando comer de la comida de los cerdos, dice la palabra, y volviendo en sí, qué frase más maravillosa, y volviendo en sí dice, ¿cuántos jornaleros tienen pan en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Él vuelve en sí. Algo que estaba apagado, dormido, se activa. La verdad es que usted no puede vivir sin Dios. Y algo escondido en lo más profundo de su alma lo sabe. Sabe que usted es de Él y que Él es de usted. Él es suyo. La última pieza del rompecabezas allá dentro de su corazón es la vida de Dios. Y cuando Él se asiente ahí, Él descansará y usted podrá descansar con Él. Mi última cita de esta mañana es Hebreos 4:10. Vaya ahí, por favor. Hebreos capítulo 4 en el verso 10. Es un pequeño verso. En los capítulos 3 y 4, San Pablo está hablando del reposo y está hablando de diferentes ejemplos de reposo. Dice que hubo un tiempo en el cual el reposo fue representado por un día, porque Dios en el séptimo día reposó de sus obras. 6 días creó Dios el universo y en el séptimo día reposó. Pero luego él dice, hubo otro reposo, porque cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, Josué lo llevó a su reposo, que era una tierra, la tierra prometida. Pero David en sus salmos habla de un reposo. Queda un reposo todavía para el creyente, dice. Y eso es de lo que estamos hablando. En Hebreos 4:10, el verdadero reposo, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Dónde reposa Dios? Dios nos diseñó para morar en el corazón. Este corazón es el reposo de Dios. Aquí es donde Dios quiere descansar. Así como el arca del pacto, como el lugar donde reposaba la columna de fuego era en el arca del pacto, en el lugar santísimo, así esta palabra es el arca del pacto que puesta en su corazón prepara el corazón para que el Dios Todopoderoso repose. Ese es el lugar donde Él quiere reposar. Y usted reposa, ¿por qué usted reposa? Porque ya no tiene afanes. Sí tiene que ir a trabajar, sí va a tener luchas y pruebas, pero ahora usted descansa. Descansa en la voluntad de Dios, descansa en la fe que tiene en Él, descansa en la palabra, descansa completamente como un bebé en los brazos de su padre o de su madre. Está confiado, él no. El bebé, ahí está Sarita, ahí la veo con la abuelita. Y Sarita no está pensando, y ya mis papás tendrán la leche porque yo tengo que comer ahora más tarde. Sarita no está preocupada de si ya fueron a buscar comida. No le preocupa, ella está descansando. Porque alguien cuida de ella. Así nosotros tenemos que reposar completamente en Dios. Entonces, percepción profética es el nombre de este mensaje. ¿Qué es y para qué nos fue dada? Percepción profética es un oído especial que le ha sido dado a la iglesia del tiempo del fin, a la novia del tiempo del fin, para poder entender el misterio de Dios. Ella va a ser instruida sobrenaturalmente para poder captar las cosas del Espíritu. Ella nació con eso, ella nació en el tiempo del águila, y en el tiempo del águila, el águila, ¿cómo se le llama el sonido que emite un águila? Ella chirrió, ella dio su grito, y los aguiluchos reconocen su voz. Ellos entienden ese lenguaje, ellos captan lo que quiere decir. O no solamente hubo en el tiempo del águila un mensajero, pero también hubo un pueblo capacitado para poder recibirlo. Y usted pudo haber estado apartado o corriente de este mundo, arrastrado por la corriente de este mundo,
allá afuera. Pero un día la voz de mamá águila sonó y usted lo captó y usted sabía que era el tiempo de volver al hogar. Usted sabía que era el tiempo hubo un despertamiento espiritual. Ese atributo de Dios puesto desde antes de la fundación del mundo despertó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tengo que volver a la casa de mi padre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Comiendo comida de cerdos. Sí, si pudiéramos resumir los rastros del mensaje de esta mañana, significa, pudiéramos hallar un vínculo entre, me parece que eres profeta, alguien que tiene oído espiritual para reconocer a Dios hablando, me parece que eres profeta, mientras que los fariseos no entendían nada. Hasta un volver en sí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? En la casa de mi padre tengo alimento, tengo abrigo. En la casa de mi, es un despertar. Hay un durmiente que se está despertando. Hay un atributo que fue puesto por Dios que se quiere despertar. Hay un abismo aquí adentro que empieza a clamar y hay un abismo allá afuera que quiere responder. Yo sé en mi corazón que la hora viene en que los hijos de Dios serán manifestados. Vamos a buscar Romanos 8, es mi última cita, perdón, les dije, se me ocurrió que es bueno que cerremos allí, para dejar apuntando alto. Siempre llevo en mi corazón ese pensamiento de que siempre, nada mejor que una promesa para motivar a un hijo de Dios, para motivar a la simiente de Dios. Romanos 8. Nada mejor que la promesa de Dios para despertarnos. Leo mi nota. Bueno, primero voy a leer la Biblia. Dice, Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En Romanos 8:18. Cuando usted se ve en una situación y quiera perder la calma, la paciencia, quiere rendirse, quiere echarse a morir, recuerde y diga, la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ánimo, iglesia, escucha. Porque el anhelo ardiente, ¿cómo entienden ustedes la palabra anhelo ardiente? Anhelo es un deseo. El deseo ardiente, dice, porque el anhelo ardiente de la creación, oigan, yo oigo ahí un pajarito cantando, veo los árboles, toda la creación, porque el ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ponga su dedo ahí en el verso 20. Yo le voy a dar un contexto bíblico. Vanidad aquí no significa lo que entendemos nosotros como vanidad. Aquí en este mundo occidental moderno, vanidad se entiende como que se echa perfume, que se peina, que se hace cosas para verse más bonito o más bonita, ¿verdad? Así se entiende vanidad. No, en este término bíblico, vanidad habla de lo que es vano, de lo que es temporal, de lo que va a tener un fin. Entonces, leyéndolo así, entendemos que dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, a tiempo, a muerte. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó en esperanza? Dios. ¿Cuándo lo hizo? Cuando le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Directamente allí nos lleva a Génesis, capítulo 3. Maldita será la tierra por tu causa. Verso 21 dice, pero también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Corrupción también habla de muerte, de que este cuerpo envejeciendo, envejeciendo cuando se muere, empieza a corromperse rápidamente, a pudrirse. Entonces, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Usted no lo puede oír, pero Dios sí oye el gemido. Toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es ahí cuando llegaremos a ser la parte más evolucionada, cuando culminaremos, llegaremos al clímax, cuando coronemos la carrera. Yo creo, si alguien me dice a mí, así como hubo gente que estuvo esperando al Mesías en su día, yo creo que Dios nos va a mostrar, vamos a poder darle la gloria y ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Algunos quieren ubicar esto después del rapto de la iglesia, pero ella va a hacer las obras mayores. Hay mucha Biblia que muestra que esto va a ser antes de irnos en el rapto. Antes de irnos en el rapto. Si ustedes ven las notas del mensajero respecto a el tercer jalón, las manifestaciones del tercer jalón, 5 manifestaciones diferentes. Y él dijo, lo que ha sido mostrado en parte será manifestado en plenitud en tiempo de apretura. Esta novia, eso que les estoy hablando del clímax de esta evolución y la manifestación de los hijos de Dios, yo lo veo según la palabra antes de que la iglesia parta con Cristo. Ella mostrará la vida de Cristo y traerá el mensaje a los totalmente perdidos. Habrá gente que no lo creerá, verá los milagros y no los creerá. Pero ella dará testimonio de la vida de Dios en ella. Cuando la última parte del rompecabezas, que es Dios en el corazón del hombre, se ponga. ¿No les ha pasado a ustedes que arman un rompecabezas y no entienden? Usted dice, no entiendo la figura. Y ponen una pieza y dicen, no, todavía no comprendo. Pero ya luego ponen otra y dicen, como que estoy entendiendo. Ay, ponga esta aquí. Uy, ponga esta acá. Ya estoy captando. Ay, es una foto. Y usted va entendiendo la forma, la figura, porque las piezas están encontrando su lugar. Ustedes, novia de Cristo, son una pieza en este rompecabezas. Y cuando cada uno de nosotros encontremos nuestra posición en Cristo, nuestro lugar en Cristo, nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios, el gran rompecabezas, el gran panorama va a tener sentido. Y eso va a ser, y es lo mismo que pasa cuando se ya capta de qué habla la imagen, es más fácil armar el rompecabezas. Hay un aceleramiento, hay un apresuramiento. Así que quiero que sepan que esta iglesia del tiempo del fin vino capacitada con percepción profética para comer alimento sólido. ¿Para qué? Para tener autoridad sobre el diablo. Porque por eso le cité la otra cita. Si él sabe que el día que ella sepa quién es ella será un ejército invencible y el diablo no podrá enfrentarla. No estoy hablando de que algún día, yo creo que eso está a las puertas. ¿Cuántos creen que la venida de Cristo está a las puertas? Imagínense, estas cosas van a ocurrir antes de que Cristo venga. Así que esto está avecinándose apresuradamente. Esto está a las puertas. Yo creo que, y aquí voy a liberarme, como si yo hubiera predicado el tema. Ahora voy a hablarles como un amigo le habla a otro. Yo creo personalmente que la teofanía del Señor está buscando celosamente a cada uno de ustedes. Yo creo que la teofanía del Señor quiere alcanzar al hermano Alex, quiere alcanzar al hermano Henry, quiere alcanzar a cada uno de ustedes. Está buscando abrazarnos, está queriendo revestirnos. Nos anhela celosamente, dice la palabra. Ya, esa es una historia, la historia de hoy es una historia muy apasionada, es una historia de anhelos. La creación gime a una, el anhelo ardiente de la creación. El anhelo ardiente. Él nos anhela celosamente, dice la palabra. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El repentino rapto de la iglesia. Lo que ocurre con nuestro cuerpo físicamente, la transformación de nuestro cuerpo, sencillamente es el resultado de lo que ocurrió aquí adentro. Primero hay una transformación interna antes de ver una transformación externa. Por eso yo creo que nuestras teofanías, y no sé, es más, yo les testifico. Una vez le conté a la iglesia, se lo había dicho hace muchos años,
pero le conté al hermano Harry una experiencia que tuve con la palabra y que algo vino y me sobrecogió y que yo quería meterme debajo de la mesa del comedor de mi casa. Y el hermano me dijo, me dio algo en qué pensar. Me dijo, tú sabes, a como habla el hermano Harry, ¿verdad? Tú sabes, me dice, tú sabes qué fue eso. Y le digo yo, ¿qué? Me dice, tu teofanía quería hacer contacto contigo. Me quedé pensando en eso y pienso en ustedes. Pienso que en su día a día, el Dios que los anhela celosamente, ese cuerpo palabra, esa teofanía, está cerca de ustedes, queriendo hacer contacto, queriendo revestirlos. El día de la revista es el día del rapto, porque eso será en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo creo que hay un anhelo, hay un anhelo. La creación está anhelando, Dios está anhelando. Y hay qué terrible es estar anhelantes. Qué terrible es estar anhelantes y desesperados, que le dicen, espérese. Hermano, pero usted lo pinta así como que, sí, nosotros estamos bloqueando la fila. Ay, no, hermano, sí. Demuéstremelo por la palabra, hermano. Esa frase poderosa, ¿verdad? Demuéstremelo por la palabra. Pues sí, está bien. La palabra del Señor nos dice, en la cita que leímos de Hebreos 11:39, que todos ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. La novia de las otras edades está esperando en nosotros. El profeta tiene una cita donde dice, ellos están esperando en usted y en mí tiempo de adopción, dice. Nos está esperando, nos están esperando. ¿A qué horas, Priscila? ¿A qué horas, Eric? ¿Para cuándo? Dicen ellos. El profeta decía, la venida del Señor se ha pasado de tiempo, dice. Están esperando en usted y en mí. La creación está gimiendo ardientemente aún, esperando ver la manifestación, esperando que estos hijos de Dios se manifiesten ya, se den a conocer. Y el mismo Señor Jesucristo, que nos anhela celosamente, dice el libro de los Hechos, que Él está sentado esperando la restauración de todas las cosas. Los cielos lo retienen a Él. Cuando alguien es retenido es, yo quiero ir, no, no te vayas todavía, pero yo quiero ir, no, no te vayas, aquí te quedas. Pero es que yo quiero bajar ya, no, espérate. Dice la palabra que los cielos retienen a nuestro Señor, esperando la restauración de todas las cosas. El Señor está esperando, la creación está esperando, la novia durmiente está esperando, todo está esperando que esta novia se convierta en la parte más evolucionada de esta preciosa historia de amor. ¿Y usted qué está esperando? Dios les bendiga.